A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este jueves 9 de abril del año 2026, aquí al Paralelo 35, aquí a los estudios de Radio Mundo, aquí al 1170 AM de vuestro dial, en este nuevo capítulo de La Hora Global. Como la mayoría de los jueves, esperamos que siga siendo así. La visita, la compañía, la coproducción de este programa, como estoy hoy, del capitán de navío retirado, Ricardo Barbosa. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Oscar. Y allá tenemos en el fondo a Felipe. Retorno de Felipe, la sombra de Felipe ahí. Ahí está. Saludos para todos en este lindo día ya de otoño. Y bueno, contento porque escuché la entrevista que le hiciste a mi camarada, el capitán David Uleri, que, como siempre dicen, hay uruguayos en todos lados. Sí, sin duda me sorprendió. El currículum de él y donde ha estado, obviamente muy desaprovechado a nivel nacional, porque esas experiencias no solo las experiencias, porque él llega a esos lugares. Por ejemplo, yo presencié cuando él se postula para ir a Nepal y tuvo que hacer todo un procedimiento, entrevistas telefónicas, entrevistas en vivo. O sea, no es que fue, sino que concursó con un montón de gente de otros países. Vamos a decirlo así, no estaba cubriendo una cuota de Uruguay. No, se lo ganó a mérito por misiones. Capacidad. No, se lo ganó a mérito. Primero la postulación para ir a Nepal y después por su trabajo ahí. Y cuando estaba escuchando la charla, hubo una parte que me hizo acuerdo de una cosa que tenía colgada, el tema del gasto presupuestario de Naciones Unidas, una queja que desde hace años Estados Unidos a la cabeza se queja de los gastos en la burocracia de Naciones Unidas, y que yo viví especialmente en el 2008 en Haití. Justo estaba la crisis del 2008. Ajá. Y llegaron 300 camionetas. Que la prioridad de las camionetas, unas camionetas increíbles que tuvieran aire acondicionado, porque la gente quería viajar con aire acondicionado, y como a veces discutía con algunos, van a repartir vacunas en camionetas de 30 a 40 mil dólares a lugares que la gente no tiene ni un par de zapatos. Entonces, a veces esos detalles llaman la atención. Y el año pasado, en la facultad, uno de los catedráticos del Derecho Internacional Público dio una charla excepcional de todo el tema de asignación presupuestaria dentro de Naciones Unidas, que la vamos a traer para presentarla, para ver también esa burocracia de grandes sueldos. ¿En qué se gasta cuando se gasta? Claro, porque uno empieza a ver la tabla de sueldos y dice, bueno. Pero igual, como vos decías al principio con el título del programa, el desorden mundial, que no quiere decir caos. No, es que además estás de vuelta acá, no habías estado después de este viernes negro, gris, después luminoso y de golpe otra vez negro. Que cuando llegó el último ciclista. Tuvimos, sí, claro, cuando no se sabe. El que acepta una negociación no sabe lo que está negociando aparentemente, y cree que negocia algo, y parece que el otro no solo interpreta que negocia, sino interpreta que acepta además. A ver. Entonces uno no sabe si alguien nos está tomando el pelo o estas cosas pueden pasar a ese nivel. Vamos a arrancar por el principio. El que piense que esto es lineal, que es 2 contra 1, arrancó mal. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una similitud y después con los programas lo vamos a ir desgranando, porque el programa anterior a Semana Santa, Semana de Turismo, que hablamos del tema del oro de Sudán, sí, es una parte importante de todo esto también. Hoy vamos a hablar de esa lucha de poder entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que ayer
yo te comentaba, el que atacó a Irán en defensa, como quieras, fue Emiratos Árabes Unidos. Sí, que vos sé que decías que tiene un buen tanto Arabia Saudita como Bahrein como Emiratos Árabes Unidos. Oman no, porque Oman siempre es neutral. Sí. ¿Ah? Y Qatar no está en esa en este momento. Pero a Por Qatar ahora, lo obligaron por ahora. a... Ahí está. No podés jugar en todas las canchas. No, pero esos tres sí, es decir, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bahrein tienen grandes ejércitos. Es más, Arabia Saudita tiene recién llegado un lote de F-35 de ellos, que no prestados, no usados, nuevos. Y estaban muy preocupados porque Irán empezaba a negociar cómo iba a ser su participación en la toma de decisiones sobre el estrecho. Claro. Un estrecho que según las monarquías del Golfo es un estrecho natural, no es creado por Irán, por lo tanto es compartido y por lo tanto arrogarse la decisión de qué hacer sobre el pasaje en general, hablándolo así en general, la frase está como mal armada, choca mucho, hace mucho ruido de lo que pase o no pase por allí. Es como si nosotros dijéramos, bueno, la desembocadura del Paraná la controlamos y vemos quién pasa y quién no. A ver, entonces no lo tenemos armado de antes. No, suena mal. Entonces quiero explicar por qué lo dije. Lo dije porque digo, tenemos que darnos cuenta de que están a punto de entrar. Están a punto de entrar y tienen ganas de entrar. Es más, fogonearon a Trump para que entrara. Claro. Porque muchos de los tiburones, digamos, los halcones que le hablaron al oído a Trump, uno de ellos fue Mohammed bin Salman. Esto, imagínense que están jugando a los bolos y obviamente que cuando van a jugar a los bolos tratan de, con la bola de boliche, de pegarle a todos los palitos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Esto es algo parecido, porque, a ver, para los que invocan el derecho internacional, muchos deben saber, y si no saben, está la Organización Marítima Internacional, que depende de Naciones Unidas, y en 1980 hace lo que se llama la Convención del Mar. Dentro de la Convención del Mar, que la firmaron casi todos los países, Irán lo firma, pero después no lo ratifica, está cómo se manejan los estrechos, porque son puntos de estrangulamiento para el comercio. Aparte, ese estrecho es compartido con otro país, y si se cumpliera lo que vos estás diciendo de que Irán lo quiere controlar, ¿por qué mañana el Reino Unido no controla la entrada al Mediterráneo? Claro. ¿Por qué mañana Turquía no controla los dos estrechos y decide quién entra y quién no entra? Perdón, Egipto no deja pasar a nadie en Suez. Por eso hay unas repercusiones. Perdón, que hace algunos años se habló de eso. Pero muy grandes. Y después, que estábamos bromeando con la gente que nos apoya técnicamente, yo le decía, pero ¿qué barco petrolero no tiene $2 millones para pagar para pasar? Si estamos hablando, son 135 barcos por día, estamos hablando de $300 millones por día. Si estamos hablando de $300 millones por día, estamos hablando de, en 10 días, 3.000 millones, estamos hablando de $9.000 millones por mes, multiplicado por el año. Estamos casi en $100.000 millones extra. Traducilo en drones. Traducilo, exactamente. Traducilo en drones. Porque si me dijeras que esa plata va para mitigar los problemas de la población, sabemos que no. Ya sabemos que no. Por eso es irracional lo de que van a cerrar el estrecho. Si cierran el estrecho, no pueden vender nada. Entonces, hay unas lógicas. No, por eso ellos manejan, Ricardo, el concepto de controlar el paso y obviamente elegirán quién sí y quién no. Pero vamos tampoco están lineales. No, pero en estos días que subió el petróleo, de que empezó el conflicto hasta ahora, sí, y que anunció que iba a durar poco el conflicto para que baje. Ni a Rusia ni a Irán le molesta que suba el petróleo. No. Pero pregúntense en cuánto ganaron las empresas americanas, y en estos días ya recaudaron la plata que necesitaban para poner al día toda la industria petrolera venezolana. Sí, eso es cierto. Además lo han dicho. Sí, es cierto. Entonces, esto es el juego de bolos, son muchos bolos, y no es 2 contra 1. Entonces, la idea acá es empezar a sumar esas piezas
del rompecabezas y vamos a hablar del conflicto. Vamos a dejar, como dicen cuando la leche hierve, vamos a dejar que baje un poco para ver qué queda. Como no somos adivinos, te voy a hacer 2 preguntas. Sí. Primero, ¿vos interpretaste, no estoy diciendo que haya pasado o no, te estoy preguntando lo que tú interpretaste. ¿Tú interpretaste que el IVA no estaba dentro de la negociación? Lo pusieron por escrito, pero me parece una locura. Sí, a mí también. O sea, no tiene lógica. Lo que ni pasa, que lo pongan ni que lo acepten. A ver, yo cuando uno escucha los medios de prensa, a veces la redacción del evento dista mucho de la realidad. Se van a sentar a discutir las condiciones que puso. Si hay uno que puso 15 puntos y el otro puso 10, no se hablan entre ellos. Esa era mi segunda pregunta. Si tú leíste los 10 puntos, si te parece que va a haber un acuerdo bajo esos 10 puntos. Imposible. Para mí es ciencia ficción, pero quería tu opinión también. No, pero a ver, hay que celebrar de que hay una mesa. Hay un cese del fuego que, a diferencia de la frase status quo in bellum, que normalmente cuando se iba a las negociaciones, lo que pasaba entre las partes es que intensificaban los combates para poder después congelar la situación y ganar más territorio. Acá, como no tenés conquista de territorio, claro, se pasó a eso. Pero recién dentro de 2 semanas, capaz que la reunión dura medio minuto. Y se levantan y se van. Para los dos, para mí es como, militarmente, como decimos, es un descanso táctico. Vamos a empezar a reordenar un poco todo, porque, a ver, son datos técnicos, pero es como decir, si no le pongo nafta al auto no llego. Cada hora de vuelo de avión moderno implica 9 horas de mantenimiento. Claro. Entonces, hay que hacer todo un montón de cosas. Y del otro lado, hay que reorganizar quién manda y quién no manda, porque muchos plantean que Irán está haciendo lo que se llama o descentralizado o mosaico. Mosaico es que cada parte responde. Entonces, de repente puede pasar lo que pasó ayer. Ayer, la Guardia Revolucionaria mandó para atrás un barco lleno de gas chino. Claro. Y vos decís, ¿cómo van a mandar para atrás un barco chino si los chinos son aliados de ellos, le dan información satélite, le están pagando? Entonces hay cosas que no cierran. Hay analistas que hablan de que Irán no se siente acompañado por China y está haciendo la de él. También eso deriva son más las cosas que no sabemos, Ricardo, ese claro, es el problema, pero las cosas las sospechamos. También eso deriva en la respuesta a la pregunta, si no hubo un cambio de régimen dentro del sistema iraní, que yo pienso que sí, yo pienso que la Guardia Revolucionaria tomó el poder. Lo tomó más el poder. Yo pienso que ya está tomando todas las decisiones y no hay ayatolá que valga, no hay asamblea general que valga. Pero aparte, el hijo del ayatolá muerto, el que asumió ahora, que no aparece, dentro del rango religioso está en la mitad, no es uno de los. No, es un clérigo de medio nivel. Pero ¿sabés dónde lo podés comparar? Que siempre nosotros tomamos la historia como referente. Este es el último año de Japón, cuando dentro de Japón dan un golpe de Estado, sí, sacan a los ministros y a todo aquel que quería negociar la paz con Estados Unidos, y el gabinete del emperador es más radical. Claro. Estamos en la misma. O sea, ahora los que reemplazaron vienen de la Guardia Revolucionaria, más radicales, excepto el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, que ya le dijeron, ustedes no van a negociar, porque ustedes quieren negociar. Claro. Esas cosas capaz que explican un poquito eso de Trump, de que hay otra gente con la que estamos hablando. O sea, claro, los contactos cambian. Sí, porque mataste gente y los contactos ahora son otros. Pero no necesariamente quiere decir que la gente que te dijo sí, me parece que puede funcionar, después se dé media vuelta y confirme algo. Porque quien toma la decisión es otra persona, no el que dijo sí, me parece que puede funcionar. Entonces esas cosas hay que tomarlas con pinzas y hay que esperar. Pero que no es razonable pensar que Irán tenga la misma conformación en su gobierno que la que tenía hace 2 meses,
Me parece que no. En no el la tiene. papel sí, en los contenidos no. En los contenidos creo que no. No. Estoy convencido de que no. Mucho más radical. Pienso que sí, que son más radicales. Pienso que además ya hay una dirección militar en esto, no política. Pero es como que si tenés la inconsciencia de tratar de hacer un análisis por lo que dice Trump, agarrá un revólver y pégate un tiro en el pie. No, yo no lo hago por lo que dice Trump. Yo sé que no, pero muchos lo hacen. No, bueno, problema de ellos. Digo, yo lo que hago el análisis por lo que hace Trump. Y a quien sí escucho lo que dice es Rubio, porque Rubio intenta dar una argumentación y en el intento de dar su argumentación suelta cosas. El Rubio... Entonces vos vas encontrando, por eso hicieron esto. Fallaron, sí, fallaron, pero entendí por qué lo hicieron. Ahora con Trump no, las cosas que dijo Trump y las cosas que dijo Bessel, no las podría decir ninguna persona que ocupa esos cargos, porque, porque está planteando cosas que supuestamente son previas a los juicios de Nuremberg y a la Segunda Guerra Mundial. Las cosas que plantean es una locura. El secretario de Guerra actual, bueno, que tú lo mencionaste recién, parece salir de una película de Hollywood, es decir, no es serio. Y por lo que he leído ahí entre líneas, muchos de los mandos militares que los echan, en parte para justificar, pero también los echan porque los mandos militares tienen lo que llaman la Rules of Engagement, o sea, las reglas de enfrentamiento. Claro. Y esas reglas de enfrentamiento están alineadas en parte con el derecho internacional y en parte, vamos a decir, con el sentido de humanidad. Pero la paciencia de Trump no tolera eso. Bueno, pero la gran pelea es que, como ahora una de las fases de esta guerra, de la demostración de esta guerra, es la aplicación de la inteligencia artificial, porque los 10.000, 12.000 blancos que se llegaron en 2 semanas, si hubieran estado 10 años atrás, le iba a llevar 8 o 9 meses. Claro. Y todo eso fue análisis de inteligencia artificial. ¿Pero a qué voy? Para mí no es inteligencia artificial, es procesamiento de datos. Estamos de acuerdo, pero se llama así, Ricardo. Bueno, yo soy informático y yo sé que vos sos informático, pero en ese procesamiento de datos es como que vos tenés la varilla del auto que tiene un tope para poderla colocar y hasta este tope, y ahí me dis, bueno, muchos políticos le quieren sacar ese tope. Claro. Entonces quieren accionar con límites de tolerancia menores, entonces que provocaría lo que se llama el daño colateral. Por eso se fue Anthropic, por eso el ChatGPT se hizo de todos los contratos que Anthropic dejó por el camino, porque fue echado prácticamente de los contratos con el sistema de defensa, es decir, la autonomía para tomar decisiones en cuanto al fuego, la autonomía... Es que lo que pasa es que después no sabes si no se hace una investigación a nivel internacional y vos como CEO de la empresa, por haber modificado los programas para que tengan más tolerancia, no terminás. Es que sos responsable. Bueno. O sea, no es que tengas miedo, es que sos responsable. Pero bueno, esta guerra sigue teniendo esas cosas. No, y hay que esperar a ver qué pasa. Que tienen las guerras. Y ahora tenemos 2 semanas de vacaciones, si es que duran. Yo no creo que duren. No, va a haber, siempre hay. Y más, esto es parecido a lo que pasó en Franja de Gaza. Al desconectarse del comando central, los grupos actúan independientemente. Sí, entonces, eso está pasando en Irán. Claro. Pero eso quita control. Exactamente. Entonces, ¿cómo vos convencés al radical que está a cargo de una batería de misiles? No, hay una. Vamos a parar por 2 semanas. No lo convences. Por eso también se explica, mucha gente dice, bueno, esto se habló, se detuvo, y enseguida después Irán tiró algunos misiles. Tiraron los responsables de esos misiles esa noche que tenían planificado tirar los misiles y ni siquiera se enteraron que había un acuerdo en ese momento. Porque capaz que ni prenden el teléfono por miedo que le peguen un misilazo. Y lo tiraron igual. Entonces, esas cosas suceden en la guerra. ¿Por qué es horrible? ¿Es horrible? Sí, es horrible. Bueno, por eso no hay que meterse en las guerras. Obvio. De eso estamos hablando. 2 minutitos, amigos, y volvemos con nuestro tema del día. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, 1170 AM de vuestro dial. Y, Ricardo, arrancamos con un tema del día que teníamos preparado. Estábamos hablando, tú adelantaste, de cosas que suceden dentro del Club del Golfo, podríamos llamarlo así. Claro, pero acuérdense en que el famoso Club del Golfo
físicamente hablando, es una península, una gran superficie, donde habitaban muchas tribus, que después vino Occidente y les dijo, les voy a hacer estados. Y uno de los estados más grandes, Arabia Saudita, y el otro estado que ahora está siendo poderoso, Emiratos Árabes Unidos. Que los Emiratos Árabes Unidos, es lo que dice la palabra, son varios emires que vendrían a ser como varios príncipes que conforman una unidad política. Que se juntaron y formaron un estado y eligen quién va a ser el presidente. Pero vamos a ir a la primera diapositiva de un amigo que yo sé que a vos te gusta mencionarlo y cada tanto lo traes. Y acá tenemos, bueno... ¿A quién tenés? Sacamos información del streaming de Oscar Vara, de Bad Time, Good Times, de Foreign Policy y al... ¿cómo se llama? El orden mundial y no me acuerdo cuál más. Pero ahí tenemos las figuras pétreas mirándose uno al otro de los dos líderes tanto de Emiratos Árabes Unidos como de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman y... Mohammed bin Zayed. Exactamente. Pero vamos a empezar un poquito con nuestro amigo Mohammed bin Salman, que es ese gran reformador que vino, que es el nieto de 500 nietos del fundador de Arabia Saudita, y que hizo una cosa de entrada, como la hizo también Putin, como la hizo los Medici en el año 1502, que fue reunir a todos sus oponentes en un lugar. Entonces, a los que les gusten un poco los libros, La hora de los depredadores de Giampaoli, en su página 31 relata ese hecho como un hecho fundamental para los Medici, que fue reunirlos a todos y a partir de ahí los apresa a todos y los que no quieren ser apresados los eliminan. Mohammed bin Salman reúne a toda la élite de Arabia Saudita en el Hotel Ritz Carrion, que son 350 personas, un hotel con una riqueza. El hotel estaba con huéspedes. Viene la orden de vaciar el hotel y los meten a todos hasta que los empieza a llamar el servicio de inteligencia para interrogarlo, a ver cuáles eran los vínculos. Por ejemplo, él tenía un primo que iba a ser la torre más alta del mundo, de 1 kilómetro de altura, que llevaba 6 años de atraso, con los costos. Al final termina solucionando el problema y marcando quién manda. También a lo largo de su historia trascendió la muerte del periodista Khashoggi, sí, en la embajada turca, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Que ahí también nos enteramos que los servicios de inteligencia turcos tenían pinchada la embajada porque le dieron a la investigación la grabación que lo pueden encontrar en internet, de cuando lo agarran, lo matan y cuando lo trozan para hacerlo desaparecer. Toda esa grabación está en línea. Porque esta persona trabajaba para el New York Times, era un periodista opositor a Mohammed bin Salman y a las reformas que estaban haciendo, y estaba ejerciendo una influencia muy grande. Pero como vos dijiste, el principal tutor de Mohammed bin Salman fue Mohammed bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, fue su mentor político, y a tal grado que allá por el 2014 lo convence, porque él era ministro de Defensa, de intervenir en un lugar que hemos hablado un montón de veces, en Yemen, a los efectos de evitar de que los rebeldes hutíes tomaran todo Yemen, que lo logran evitar eso. Pero, ¿y por qué querían evitar que los rebeldes hutíes tomaran Yemen? ¿Quién estaba detrás de los rebeldes hutíes? Pero me estás quemando todo. Entonces seguí adelante. No pregunté nada. No pregunté nada. Yo en clase, ¿sabes lo que hago? Digo, guardate la preguntita. Pero vuelvo vamos, dentro de un ratito y la contesto. Vamos a decirlo. Nuestros amigos iraníes que están siendo ahora vapuleados
O sea, la amenaza para los dos países... Te pido disculpas, no creí que tenías un misterio guardado sobre ese tema. No, era un relato ahí. Era crear la emoción un poco. Dentro de esa zona geográfica, que si la imaginas, la península arábica, arriba tenemos a Turquía, a la izquierda y arriba tenemos a Egipto, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a los Emiratos, frente a los Emiratos tenemos a Irán, que son básicamente los actores locales. Actores no locales tenemos principalmente Estados Unidos, China, que va a empezar a jugar su rol de potencia mundial porque llega a lograr intermediar entre Irán y Arabia Saudita para que se vuelvan a vincular. Rusia en muy poca medida. China es el que estaba ahí compitiendo con Estados Unidos. Pero también, detalle no menor, Emiratos Árabes Unidos junto con Arabia Saudita bloquean a Qatar. La bloquean por mar, aire y tierra. O sea, esa península queda encerrada y aislada, y uno de los pocos que ayuda a Qatar para tratar de sobrevivir es Turquía, que después lo vamos a ver aparecer. Entonces, hay una rivalidad solapada que es básicamente por la influencia en la región. ¿Quién iba a liderar la región? Donde la relación de uno a otro es de 1 a 5, Arabia Saudita con relación a Emiratos Árabes, y Arabia Saudita, que tiene 2 de los 3 lugares sagrados del mundo suní. O sea, tenía una referencia religiosa por tener los lugares, una referencia económica por el tamaño y los recursos del país, y si quieren una referencia de visión de modernidad, porque la población que habita normalmente estos países, la mayoría son extranjeros, son gente que va a trabajar, migrantes, pakistaníes, hindúes, chinos, indonesios, tasajos, mongoles. La población árabe de la misma tribu que el gobernante son pocos. Y normalmente a esa población el líder de la tribu tiende a facilitar la cosa, a darle las cosas. O sea, en Arabia Saudita la comunidad de árabes saudíes prácticamente hasta hace poco no tenían que trabajar, porque el Estado les daba todo. Y una de las reformas que vienen ahora, que hace un par de años una de las reformas fue que las mujeres pueden manejar, pero también la libre empresa, y empieza toda esa dicotomía de esa libertad. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a pedirle la segunda diapositiva, donde lo que nosotros vamos a ver que, como ahí aparece arriba, como ministro de Defensa, intervienen en Yemen, y lo que vemos en la parte intermedia son los dos países colaborando para detener el avance de los rebeldes hutíes, para que no ocupen todo el estado de Yemen, porque obviamente generaron una desestabilización porque están en la puerta de Bab el-Mandeb, y es toda la parte de abajo, la península arábica, con Somalia al lado, arriba Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Logran frenar y queda un gobierno respaldado junto con la Junta que se llamó la Junta del Norte, que la Junta del Norte la respaldaba Emiratos Árabes Unidos, y el gobierno que había estado establecido por Arabia Saudita. Dentro de eso empieza a haber una lucha por abajo, vamos a decir así. Emiratos Árabes con el tutor de Mohammed bin Salman, con Mohammed bin Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, por abajo empieza a suministrar de armas a esta junta. Y especialmente la empieza a administrar por un puerto que vemos en la diapositiva, que aparece con la banderita, que es el puerto de Mukalla. Cuando Mohammed bin Salman se entera de esto
y empieza a ver que ese grupo, esa liga cada vez está siendo más poderosa y que había conquistado las 2 provincias del norte, y oh casualidad, las 2 provincias con mayores pozos petroleros. Claro. O sea, nada es gratis en la vida, No. Decide bombardear el puerto y empieza el rompimiento de esa alianza, pero también empieza el rompimiento porque la amenaza principal que tenían los 2 países empieza a disminuir su presión porque se empieza a concentrar en los famosos proxies y en tratar de fortalecer su equipamiento militar, que era Irán. O sea, ante la amenaza común se unieron los 2. Cuando empieza a bajar la amenaza común, empiezan a aparecer las discrepancias, y en el 2015 fue la última intervención conjunta, que en 4 meses los rebeldes hutíes habían conquistado casi todo el país y son replegados a lo que hoy tienen la zona de Saná, la zona de la entrada al Mar Rojo. Lo que pasa que también, si bien, como vos estabas refiriendo, que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita tienen equipamiento de última generación, ahí viene el problema del nivel de los que manejan ese equipamiento. Destrucción. Los primeros tanques Abrams americanos que se pierden en combate, se pierden contra los rebeldes hutíes. Ese es un problema. El nivel educativo de la tropa. Sí, sí, claro. Estados Unidos lo sabe también. Yo no sé cuál fue el grado de compromiso que tuvo Estados Unidos al vender esos aviones, o fue como un gesto simbólico, porque es bastante evidente que no se los estaba vendiendo a personal preparado como el de la Fuerza Aérea Israelí, por ejemplo. Claro. O sea, el personal que está en el ejército de Arabia Saudita es numeroso, llama la atención por sus números, pero no ha entrado mucho en combate. Bueno, en Yemen sí. Sí, pero esos 10 años que estuvieron de combate no fue... Es un tiempo limitado y en un territorio limitado. No ha entrado en una guerra híbrida como es esta, claro, donde tú estás haciendo todo a la vez, con esos grados de tensión y de tomas de decisiones en pocos segundos sobre distintos temas que involucran radares, movimientos aéreos, trabajo satelital, intercepción de la señal del otro, todo ese tipo de cosas a la vez. Pero se requiere hoy un personal muy capacitado. Pero más que... y ni Emiratos Árabes ni Arabia Saudita tienen hoja de ruta de eso. No, pero aparte de eso de la capacitación, vos podés tener una persona muy, muy, muy capacitada, pero si vos durante el proceso de capacitación de la persona, lo que se llama la doctrina, el conjunto de reglas y normas, no fomentás la iniciativa, o sea, porque la persona que está en el terreno no hay nadie mejor que esa persona para ver qué es lo que está pasando. Si descendés en el árbol en la toma de decisiones, claro. Obvio. Que le pasa a varios ejércitos. Rusia tiene un gran problema por la falta de formación de sargentos. Eso te obliga a centralizar más arriba. Te obliga a centralizar y te obliga a que cuando tienen la posibilidad de obtener una ventaja, no la logran. La dejan pasar. Claro, porque dudan en su capacidad de tomar decisión por miedo a que si le sale mal, ¿qué va a pasar? Claro, la espera de la decisión en un nivel más arriba. Entonces, nos vamos a la próxima diapositiva y acá empezamos a ver diferentes visiones de cómo poder influir. Porque de ahí a un tema que nosotros estuvimos hablando con el tema de Sudán, los objetivos estratégicos, o sea, los grandes, sí, pasan a ser diferentes. República Árabe Unida apoya, por ejemplo, en Sudán al gobierno reconocido a nivel internacional, y Emiratos Árabes lo que trata es de buscar influencia en pequeños grupos. Claro. O sea, están en todos lados, pero no, vamos a decir, no reconocidos internacionalmente. O sea, no puede ir un delegado de estos grupos a Naciones Unidas a plantear su situación, y sí puede ir el presidente de Sudán, aunque esté cuestionado, aunque esté todo ese tipo de problemas, claro, y plantear su situación.
A tal grado que tenemos que hay influencia en Sudán, hay influencia en Somalilandia con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos establece un vínculo con Israel. Tenemos un tema pendiente, ese reconocimiento de Israel de Somalilandia. ¿Por qué se descolgó y lo reconoció? Emiratos Árabes Unidos firmó los acuerdos de Abraham. Emiratos Arabia Árabes Saudita, a pesar de todo lo que hemos hablado, todavía no. Todavía no. Ojo, tampoco firmó su ingreso a los BRICS. Tampoco. Esas cosas hay que juntarlas, esas cosas. Claro, como siempre digo, el diablo estaba en los pequeños detalles. Entonces, si es todo color de rosas, no. ¿Por qué no entraste? Entonces, por ejemplo, en el 2023, cada uno, Emiratos Árabes Unidos y República Árabe Unida, estaban apoyando bandos distintos. Y se veía en el terreno porque empezaron a aparecer armamentos modernos de un lado y del otro. Y a su vez, como estos apoyos, vamos a decir, son informales, cuando ocurrió, como que lo planteamos acá, con las fuerzas de ayuda rápida, cuando hizo la masacre, Emiratos Árabes Unidos dijo, no, yo no los conozco. Claro. ¿Tá? Pero una de las cosas que planteamos acá, de Sudán salen por año 13.000 millones de dólares para los dos bandos. Entonces ahí en parte se puede ver por qué aparece tanto armamento. Arabia Saudita busca tratar de lograr esa influencia trayendo actores que no pertenecen a la península arábica, como por ejemplo hacer un acuerdo con Egipto, hacer maniobras con Egipto, porque a su vez Egipto apoya a Somalia, no a Somalilandia. Entonces tenemos esas relaciones y tenemos que también hubo un acuerdo donde el ejército sudanés llegó a un acuerdo de 4.000 millones de dólares con Pakistán, y ahora lo vemos a Pakistán negociando para la compra de aviones chinos y de drones. Sí, Pakistán es Mohammed bin Salman, ¿no? Pero están todos ahí mezclados. Si nos vamos yo ya lo dije acá, creo, o lo dije en la mesa de la mañana, pero si recordamos la salida soviética de Afganistán, el gobierno que siguió, que vio pasar la frontera a aquellos estudiantes que eran hijos de los guerreros de entonces, criados en madrazas cerca de Peshawar, pagadas por ISI, el servicio de inteligencia pakistaní, que es un gobierno paralelo, cuyo general que está al mando hoy es el que estuvo negociando esta negociación de Estados Unidos e Irán. Esas madrazas eran financiadas por Arabia Saudita. Sí, sí. Es decir, Pakistán es un brazo remoto, podríamos decir, de gran parte de la política exterior de Mohammed bin Salman. Sí, sí. Y en la parte de abajo de la diapositiva vemos una triangulación entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, la cual neutraliza a Irán. Y después Arabia Saudita invita a Egipto. Cuando Mohammed bin Salman estuvo la última vez con Donald Trump reunidos, una de las cosas que pidió fue declarar grupos terroristas a la FARC, que son apoyados por Emiratos Árabes, y que sancionara a Emiratos Árabes por apoyar a esos grupos terroristas. Aparte de su familia, digamos. Claro. O sea, los primos de la familia compiten fuera de casa. Y sí, pero... Cenamos juntos, pero competimos fuera de casa. Ahora, ¿qué hacemos con Irán? Ahí sí los une el demonio, ¿no? Claro, pero también Emiratos Árabes Unidos tiene grandes empresas logísticas, TP World, por ejemplo, invirtió en Somalilandia 442 millones de dólares para arreglar el puerto. Eso también hay que hacerle acordar a la gente, que los padres de estos gobernantes eran pescadores de perlas. Sí, sí. Estos gobernantes están formados en las mejores universidades de Occidente. Y lo primero que hicieron cuando bajaron del avión volviendo a su tierra de Occidente fue decirle a todos sus amigos, el petróleo se acaba. Claro. Y no queda tanto tiempo. Por eso hoy tenemos, y vamos a seguir viendo, jugadores de fútbol,
marcas de auto, relojería, artículos de lujo, hoteles, cadenas de los que se les ocurra, y por supuesto Hollywood está dentro del menú, de inversiones árabes buscando ese futuro rentable, porque el petróleo se fuma. Sí, por eso, a ver, gracias a ese acuerdo de Emiratos con Israel reconoce a Somalilandia, pero también en esa presión Arabia Saudita permitió las rutas comerciales israelíes que sobrevolaran sobre Arabia Saudita. Sí. Entonces... No, Arabia Saudita no es un enemigo para Israel. No. Omitió pasarse muy rápidamente al abrazo con Netanyahu y mantuvo su distancia, pero no es un enemigo. No. Él entendió en el tema palestino que el tema palestino está fuera de la ecuación, que Israel tiene que entrar en la ecuación. Y con Irán los une el espanto a todos. Claro. Vamos a pasar a la próxima para que vean que esto es parte, estamos hablando de 2 piecitas de ese gran rompecabezas que es el Golfo. Y acá tenemos, en esa política de ampliar, tenemos a Mohammed bin Salmani reunido con el presidente de Pakistán, que hace el acuerdo después de que Israel ataque a Arabia Saudita, un acuerdo parecido al artículo 5 de la OTAN, sí, pero que en el acuerdo dice que abarca todas las opciones. O sea, Pakistán podría usar armamento nuclear para defender a Arabia Saudita. Ajá. Y abajo tenemos una reunión que durante mucho tiempo era una cosa impensable, que es Erdogan con Mohammed bin Salmani, y la muerte del periodista quedó en el olvido. Sí, y yo te diría que esto debe ser lo único, si analizamos las cosas, ¿no? Quizás debe ser el único tema donde Trump está muy preocupado, que esto se haga realidad. Porque esto es un contrapeso de poder impresionante dentro de la región. Sí. Si un acuerdo de Arabia Saudita-Turquía se lleva con la coordinación que alguno de ellos, supongo yo, va a pretender hacer, Estados Unidos sale de la ecuación demasiado rápido y con pocas cosas para hacer en cuanto a la influencia sobre los demás. Estoy sacando a Irán de todo esto, ¿no? Pero es cierto que todos los otros países que están allí, o por Turquía o por Arabia Saudita, tienen con quién hablar. Turquía es entonces, llega a haber un acuerdo como el que mostrás tú en esa foto, y ahí sí van a cambiar las cosas en Oriente Medio. En esta reunión, una de las promesas de Mohammed bin Salmani fue la participación con $400 millones en apoyo a la investigación del caza de quinta generación que está desarrollando Turquía. Sí. Y ambos, Mohammed bin Salman y Erdogan, debemos recordar que son ese tipo de líderes que juegan para ellos mismos. Sí, totalmente. No los vamos a hacer alinearse con nadie. No. Asociarse sí, alinearse no. Entonces, no es solo el tema de influencia, sino todo el tema de intercambios, y que en este periodo de tiempo corto, porque es un periodo de tiempo corto, porque estamos hablando de que hace 5, 6 años, 7 años a reventar, estaban juntos peleando en Yemen. Y hoy son los dos polos, están tratando de transformarse en los dos polos dentro del Golfo Pérsico, con mayor poder para ver quién tiene más influencia. ¿Eso puede suceder porque dan por descartado que Irán desaparece en el futuro de la ecuación? No sé si desaparece, pero por lo menos, yo siempre pongo el ejemplo, quedaría como el muñequito sin brazos. O sea, que está muy aislado, ¿no? Está aislado. Ya hoy está muy aislado. A ver, este periodo de guerra no es gratis, porque uno cuando empieza... A ver, si gastaron $350.000 los rusos para hacer una campaña de artículos falsos, con periodistas falsos contra Milei, imagínate lo que se debe estar gastando a nivel mundial en prensa. Un notero argentino dejó entrever en La Nación Más
que él sabía que periodistas argentinos cobraban $2.500 Sí. por hablar bien de Irán. Claro. Y, Sí, sí. y dio algunos nombres. Sí. No, porque, a ver, y no me voy a desviar del tema, pero... No. A ver, le destruyeron 6 aviones, 10 drones. La Fuerza Aérea Norteamericana son 4.500 aviones de combate. La Marina solo tiene 900 aviones embarcados. No, la asimetría es muy grande. E incluso el rescate de estos 2 pilotos mostró que trabajaban a cielo abierto con cientos de aeronaves, sin ningún problema. Sin ningún problema. Vamos a pasar a la otra, porque nos enroscamos en otras cosas. Sí, y vamos a una pausa en cualquier momento. Ya vamos a la pausa. Bueno, ¿podemos? Sí, por favor. Está mandando usted hoy. Nos vamos entonces, amigos, a una pausa, 2 minutitos y ya estamos con ustedes. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Jueves 9 de abril, amigos, seguimos en La Hora Global, seguimos en la tarde de Radio Mundo y le contestamos a un oyente que nos dice: buenas tardes Barbosa, buenas tardes Calvo, una muy buena escena en la temporada 4 de Homeland. Es una reunión entre distintos negociadores de Medio Oriente, Unión Europea, la OTAN y Pakistán en Islamabad. Busquen la escena en inglés, parece que fuera hoy. Saludos, Aldus. Aldus, te pido que tú veas la escena nuevamente y te fijes en una actriz muy bonita de pelo negro que está siempre junto al primer ministro de Pakistán en esas reuniones, a quienes muchos consultan en pasillos y que misteriosamente desaparece al final de cada capítulo para irse a consultar con una especie de mentor político que tiene. Es la titular de ISI, el sistema de inteligencia pakistaní, que es en Pakistán un gobierno paralelo. Es la organización que con dinero de Arabia Saudita en los años 90 financió la crianza de los niños afganos pastunes que cruzaron la frontera de Afganistán a Pakistán y fueron criados en el Corán y en las armas, en las madrasas, y esos estudiantes fueron los que luego volvieron a cruzar la frontera para enfrentarse al gobierno de turno en Afganistán, llamados talibanes. Todo tiene que ver con todo. Te agradezco el comentario y además te pido que veas de vuelta la escena. Y esa chica es lo que fue este jueves o este viernes, para que tengamos una idea, el general Asim Munir, el llamado general de las 2 inteligencias, porque fue el único militar que comandó la inteligencia militar y a la vez el ISI. Es el titular del ISI hoy, del sistema de inteligencia hoy. Por eso él fue el que estuvo con Marco Rubio y Pete Hegseth toda la noche charlando y negociando, además por supuesto de Shehbaz Sharif, que es el primer ministro. Este militar y además jefe de inteligencia doble, es además uno de los pocos titulares o gobernantes o o funcionarios públicos en Pakistán que tienen el título de Hafiz al-Quran, es decir, las personas que memorizaron totalmente el Corán, para que veamos la significancia política y a la vez religiosa que se tiene en esos países. Te dejo, Ricardo. Vamos a pasar a la última diapositiva, porque al final todo esto, ¿en qué estamos al día de hoy? Y en una división de 2 bandos, donde en un bando tenemos a Emiratos Árabes Unidos con Israel. Ahora cayó en Yemen el gobernante que estaban, Dagalo en Sudán, en Somalilandia su presidente, también en Puntland, que se acuerdan de esa puntita que está allá arriba. O sea, Emiratos Árabes Unidos tiene a una potencia militar de la región, potencia tecnológica, potencia en inteligencia artificial, inteligencia militar, inteligencia artificial y grupos que pueden generar inestabilidad en la región. Y del otro lado tenemos a Arabia Saudita, ¿con quién? Con otra potencia a la cabeza, que está enfrentada hoy por hoy con Israel, que es Turquía, y más Turquía indirectamente plantea de que es bueno que Israel siga en guerra con Irán, porque mientras siga en guerra con Irán está debilitado. No acumula fuerza. Sí, Erdogan
No confía en Netanyahu. No. Yo creo que nadie confía en Netanyahu, pero bueno. No. Después tiene al general Abed Fattah de Sudán, tiene los acuerdos con el general Sisi, presidente de Egipto, el dictador de Egipto, tiene acuerdos con Zarif, de Pakistán, lo acabamos de mencionar. que lo acabamos de mencionar, y tiene con Hassan Sheikh Mohamud de Somalia, que también está apoyado por Turquía, y Turquía iba a mandar un barco petrolero. Entonces, tenemos dos bandos. Para los que puedan ver el programa por YouTube, lo van a ver en color rojo o fucsia, o salmón, mejor dicho, y color verde. Son los dos bandos que hoy, después de que termine este enfrentamiento con Irán, son los dos polos que van a liderar. Y vamos a ver cómo esos polos, qué alineación tienen y qué visión estratégica tienen. Porque acá, sí, como ustedes, capaz que a alguno les llamó la atención, no está metido China, no está metido Estados Unidos, no está metido Rusia. Entonces, esa visión de Estados Unidos de retirarse del Golfo podría ser. Hay que ver cómo se lleva con estos líderes. Si vamos, ¿sabes lo que pasa? Es tan dinámica la historia que no permite ni que uno vea si el razonamiento de uno se cumple. No. La intención de la estrategia de seguridad nacional era, y ya nos vamos, le estoy diciendo a Oscar que ya nos vamos, que no se preocupe, la estrategia de seguridad nacional establecía el 4 de diciembre que ese sistema de delegar en las regiones implicaba, yo lo decía en mi concepto, que Arabia Saudita e Israel iban a ser un poco los herederos del control del orden en el Medio Oriente. Bueno, pero todo esto debilita todo eso. La presencia de Turquía también empieza a marcar una disrupción y todo sigue cambiando. Todo cambia. El todo sistema cambia. político más estable, mejor dicho, el sistema más estable es el bipolar. Y acá tendríamos un sistema bipolar. La pregunta es, ¿esa bipolaridad, hay coincidencia estratégica o hay divergencia en la estratégica? O sea, de cómo veo yo el relacionamiento, porque una vez haya acuerdo de paz, guerra, lo que sea, va a seguir ese vínculo tanto con China, en menor medida con Rusia, con Estados Unidos. Pero a partir de este conflicto, todos pasaron a estar de un lado, que es estar en contra de Irán, porque Irán los atacó a todos. Irán quedó solo. Quedó solo, y hay que ver cómo se van a acomodar a futuro. Hoy la realidad es esa. Que esté tapado hoy por el conflicto es otra cosa. Claro. Amigos, nos despedimos. Ya son casi las 15, aquí en el Paralelo 35. Se viene Hijos de Punta con Raúl Coe. Se viene luego 2 horas donde no envejecemos, bienvenido eso para mí, donde escuchamos además la mejor música del mundo, también bienvenido para mí, junto a Eduardo Rivero, y que por supuesto los invitados a ustedes también a escucharla en Se Hace Tarde. Nosotros, como cada martes y cada jueves, volveremos a estar aquí en el 1170M de vuestro dial, intentando entender este nuevo desorden mundial. Chau, chau. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial.